Bueno, buenos días a todos. Gracias a los presentes de manera presencial, así como también los presentes que se están conectando o que se conectaron ya vía Zoom. Hoy es un día muy especial para la Asociación Mutual de Profesionales del Hospital Italiano. Esta asociación que lleva unos cuantos años, fundada en 1999 por un grupo de médicos del hospital que vieron justamente la necesidad de brindarle beneficios justamente a los profesionales y también como mutual a los no profesionales vinculados con nuestra institución, que se inició en un departamento alquilado y que hoy, lógicamente, fue creciendo día a día, como lo estamos mostrando hoy a los que se acercaron a ver las reformas que se hicieron sobre este edificio del CEMAMPI. El día de hoy, entonces, considerando uno de los pilares fundamentales de nuestra mutual, que son lógicamente los subsidios y los beneficios para profesionales, beneficios también para socios no profesionales, pero también un pilar fundamental, que es el seguro de mala praxis. Eh, está, por ahí está mal que hable muy bien de nosotros, pero creo que tenemos el mejor seguro de mala praxis de nuestro medio. Y eso es, bueno, es merced, lógicamente, a los profesionales que hoy están integrando el cuerpo de profesionales abogados de nuestra mutual. En el día de hoy, entonces, contamos con dos figuras, la doctora Florencia Campanella, que es abogada especialista en Derecho Civil, y el doctor Michanchuk, que es abogado especialista penalista. Ellos nos van a hablar justamente de mala praxis y prevención de mala praxis y cómo justamente estar protegidos adecuadamente. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Yo estoy acostumbrada a dar clases de pie, así que es la única forma en que sé hablar. Mi presentación va a ser súper cortita, porque le quiero dar el lugar y el tiempo a Vadim, que siempre es tan interesante escucharlo, sobre todo por su experiencia. Y la idea de hoy es hablarles un poquito de algunas particularidades, no de derecho, sino de cosas que nos fueron pasando en AMPI en estos últimos 22 años. No me pasa, me ayudan desde arriba. Gracias. Bien, los pacientes y sus familiares, si el paciente falleció, es menor de edad o tiene alguna dificultad, pueden realizar dos tipos de reclamo. Pásenme porque tiene... Pueden realizar reclamos civiles, que básicamente son por plata, y en donde el equipo de abogados internos de AMPI los va a defender si son socios de AMPI, y reclamos penales, en donde ya el reclamo no es tan por plata, sino que se persigue buscar quién es el responsable penal de un ilícito, que puede ser lesión o muerte en el caso de los médicos, y en donde está en juego la matrícula y eventualmente la libertad de los profesionales de la salud, y donde Vadim eventualmente los defenderá. Le voy a dejar igual a él el, el, todo lo que es penal, pero bueno, yo me voy a enfocar en lo civil, que es lo que hacemos todos los días desde AMPI y lo que hacemos con el equipo legal. Somos 4 abogados, para quienes no saben, y nuestra misión es básicamente, primero, asesorar al profesional de manera preventiva. ¿Cómo los asesoramos? Los ayudamos a hacer consentimientos informados, los ayudamos a evolucionar las historias clínicas en los casos que sea necesario, por ejemplo, partes quirúrgicos, evoluciones con pacientes problemáticos, y eventualmente, si el hospital o el centro médico tiene algún sistema de quejas internas, también los ayudamos a responder esas quejas internas para que lo hagan de manera elegante. También los representamos extrajudicialmente, es decir, en las mediaciones, y a veces ahí
tenemos la suerte de terminar el reclamo y a veces no, y la cosa sigue a judicial. Y también se nos están presentando otros tipos de procesos administrativos. Por ejemplo, hace unos años nos tocó representar a algunos profesionales ante el INADI por denuncias por discriminación, que era raro, pero tuvimos que hacerlo también y lo hacemos gustosos, por supuesto. Y bueno, si la cosa va a juicio, ya arrancamos con la defensa judicial del profesional en el pleito civil. Pasamos. ¿Cuál es el proceso de un reclamo civil? Tiene muchas etapas. Arrancamos en la mediación. Si en la mediación hay acuerdo, el tema se queda ahí. Y si no hay acuerdo, podemos llegar a la demanda. Una vez que el médico recibe la demanda, nos encargamos de contestar la demanda con el asesoramiento médico de médicos legistas. Y una vez contestada la demanda, lo que va a suceder es que el juez nos va a convocar a una audiencia conciliatoria, que ahí podemos nuevamente, tenemos la oportunidad de hacer un arreglo con el paciente o no, y si no hacemos un arreglo con el paciente, vamos a ir a la prueba. Y acá me voy a detener un poquito, que seguramente Vadim también algo va a decir, porque en la prueba lo que va a suceder es que vamos a aportar documentos, este documento el más importante es la historia clínica, se van a producir pericias y las pericias se van a producir a partir de la historia clínica y también podemos llevar testigos que digan qué es lo que aconteció con el paciente durante la atención en el nosocomio. Si ustedes hacen una pésima historia clínica, que es el documento, lo más probable es que tengamos como resultado una pésima pericia. Entonces, es muy importante que la pericia esté a nuestro favor para obtener una sentencia favorable. Porque si la pericia no está a nuestro favor, seguramente nos vaya mal en el juicio. ¿Cómo termina un juicio? Con una sentencia de Cámara de Apelaciones. O sea que vamos a tener dos sentencias, una de primera instancia y una de segunda instancia. Y yo les dije que el proceso empezaba con una mediación. De 284 reclamos que tuvimos en estos 22 años, 112 se convirtieron en juicios. Y los otros 172, si no me acuerdo mal el número, gracias, son mediaciones que no tuvieron juicio. Esas mediaciones que no tuvieron juicio pueden no haber tenido juicio por dos cosas. O porque tuvimos un acuerdo en mediación, o porque el paciente decidió abandonar su reclamo en esa instancia. Pasamos. De esos 172 mediaciones, 79 tuvieron acuerdo y 93 fueron reclamos que fueron abandonados por el paciente. Con lo que verán que hay bastante, por lo menos en nuestro pequeño universo, abandono de reclamo cuando el reclamo no es razonable. Pasamos. Otro dato de color es que el monto reclamado versus el monto pagado es rarísimo. La relación no tiene ningún sentido. Pasemos al gráfico. Lo que vemos en los juicios civiles, pasemos, es que el total reclamado a socios de AMPI en reclamos civiles fueron de 58.900.000 dólares. Esto tomado a dólar histórico. Es decir, los pacientes creen que son de oro, pero en realidad luego en la sentencia no se pagan su valor en oro. De esos 59.900.000, en un acuerdo, en una sentencia condenatoria, pagamos 626.200 dólares. Y no pagamos, es decir, la demanda se redujo en 58 millones, casi 300.000 dólares. Esto, insisto, es un dólar histórico, con lo que en general lo que termina sucediendo es que los reclamos son súper abultados. Hemos llegado a tener juicios por 155 millones de pesos, pero luego la sentencia sale por un monto condenatorio muy inferior si es que hay condena. Gracias a Dios nuestra tasa de éxito es bastante elevada, por eso también el poco pago de sentencia se ha pagado el 1,06% de todo lo que alguna vez se nos reclamó. Y esto no es solo mérito nuestro, que somos grandes abogados, sino mérito de ustedes que hacen muy buena medicina, con lo que también les agradecemos por ese datito. Pasamos a la próxima. Y con esto me despido.
sepan ustedes que tener un juicio en contra, desde que empieza la mediación hasta que llegamos a la sentencia, es un tiempo prolongado. No es mentira lo que se ve en los diarios. En promedio, un reclamo tarda 7 años. El reclamo más corto que tuvimos desde la mediación hasta la sentencia definitiva fue de 5 años. Y el reclamo más largo que tenemos lleva 17 años de vida. Yo todavía no era abogada, creo, y todavía no tiene ni sentencia ni la prueba rendida, con lo que probablemente tenga varios años más de vida y llegue a los 30. Con lo que, como verán, los tiempos de la justicia a veces son lentos, pero también los tiempos de los abogados que llevan los pleitos a veces son extensos. Como conclusión de todo esto, yo les diría que es más vale un mal acuerdo que un buen juicio, porque nos saca dolores de cabeza rápido. Dicho esto, Vadim, todo tuyo. Bueno, buen día, ¿cómo están? Bueno, antes que nada le quiero decir que para mí es un placer poder compartir con Florencia y su equipo de abogados, es decir, los abogados que ustedes tienen acá trabajando hace tiempo, exclusivamente todo lo que tiene que ver con los casos que a veces llegan a un conflicto en el fuero penal. Esa es mi participación con ustedes, se circunscribe a eso exclusivamente, pero sí lo que quiero decir es que yo hace unos años que vengo haciendo este trabajo de lo que tiene que ver con la defensa de los médicos, y la verdad es que nos cruzamos muchas veces con Florencia y con su equipo de abogados en distintas situaciones, y ustedes tienen un equipo de lujo. ¿M? Ustedes tienen gente que está a disposición permanentemente, y realmente hoy los médicos es lo que necesitan. Antes de empezar la charla decíamos cómo cambió la sociedad, cómo la gente está más exigente, más belicosa. Es decir, hubo una serie de cambios legislativos a nivel nacional que arrancaron con la nueva Constitución allá por el año 1994, a partir del cual se fueron dictando un montón de leyes, y ese fue el puntapié inicial. Es decir, nadie se puede atribuir en este país haber sido la persona o quien decidió reconocer los derechos a la gente, porque fue cuando se cambió la Constitución Nacional, y a partir de ahí la nación tomó para sí pactos y tratados internacionales y se obligó a dictar leyes en consecuencia. Por eso tenemos la Ley de Derechos del Paciente que tenemos, que es una columna vertebral a partir de la cual la actividad de los profesionales de la salud tiene que llevar sus pautas como una guía. Hasta antes de esa ley no había ninguna norma que te dijera cómo se tiene que hacer una historia clínica, cómo se tiene que hacer un consentimiento informado. Se hacían historias clínicas, se hacían consentimientos informados, pero a partir de los usos y las costumbres. No había una ley. Sin embargo, a partir del dictado de esa ley, hoy tenés una norma nacional y obligatoria que te obliga a hacer de tal manera una historia clínica, un consentimiento informado. Yo creo que a partir de ahí el espectro de los juicios que tienen que ver con la supuesta responsabilidad profesional médica se amplió. No sé vos qué pensás, Florencia, porque hasta ese momento las cuestiones tenían que ver con el típico abdomen agudo, clínico, que se fue y resultó ser un abdomen agudo quirúrgico y volvió perforado, o la confusión de pierna, la confusión de ojo, bueno, lamentablemente un parto que termina con un chiquito con parálisis cerebral, etcétera, etcétera. Pero a partir del dictado de estas normas, como la Ley de Derechos del Paciente, después la Ley de Salud Mental, la Ley de IBI, la Ley de Muerte Digna, la gente hace otro tipo de reclamos. Es decir, se amplió el tipo de reclamo. Ya no es el error o el mal resultado que lleva al médico a tribunales. Hoy tenés juicios que tienen que ver con un consentimiento informado que no cumple con las pautas que dice la ley. Entonces, hoy el trabajo es en equipo. Y ustedes tienen un excelente equipo de abogados que los acompaña permanentemente. Yo lo he visto durante todos estos años y vi el trabajo que hacen los abogados de la AMPI. Por eso es que hoy eh, me toca esta parte a mi estudio, que somos un grupo de abogados, representarlos en los juicios penales, y un poco lo que tiene que ver con lo que es la prevención coincide con todas las actividades y las charlas que le ha escuchado a Florencia y a su equipo de abogados que les brindan permanentemente. Yo les voy a decir una cosa: en tribunales no gana el que tiene razón, en tribunales no gana el que dice la verdad ni el que hizo las cosas bien. ¿Mm?
Así que sáquense eso de la cabeza y en tribunales gana el que puede probar que hizo lo que dice que hizo. Parece una simpleza absoluta, ¿no? Pero los jueces no juzgan el hecho tal como vos se lo contás. Los jueces lo primero que tienen que hacer es reconstruir el hecho, sin creerle a las partes, a partir de las pruebas. Y después de tantos años de trabajar para ustedes, les quiero decir que lo que yo observo acá, en la Ciudad de Buenos Aires, en distintos lugares del país, porque me toca trabajar para otras instituciones que tienen cobertura a nivel nacional, es que hay un subregistro del acto médico. Y antes hablábamos con la doctora y con la doctora, y que al cambiar la sociedad hoy te exige también muchas más explicaciones, porque esa gente que está, de alguna manera, no me gusta mucho la palabra, pero que está empoderada a partir de esta nueva legislación, viene y te exige que le informes. De hecho, a tal punto llegó la situación que antes cambió un poco la función del médico. Antes el médico podía tomar decisiones, el paciente acataba, iba, se hacía los estudios, volvía, si había que operarse, se operaba. Hoy el paciente te cuestiona. ¿Pero por qué? Porque la ley dice que el paciente debe ser informado de lo que tiene y a partir de esa información participa en la toma de decisiones. Más que diría, participa, es el protagonista principal, y si quiere se opera, y si quiere no se opera, y si quiere, en vez de una cirugía laparoscópica, una cirugía convencional, te lo plantea, y vos le podés decir, mira, yo no la hago, te derivo, pero decir, oye, el paciente tiene un rol tan activo que eso se traduce en que viene y te exige cosas. O tenés el paciente que te googlea los síntomas, o peor, hoy le pregunta a la inteligencia artificial y viene y te dice qué estudios le tenés que pedir, o ya directamente qué tratamiento tenés que hacer. Esto es acá y en todo el mundo, ¿eh? Que nosotros, viste que es muy común que nosotros digamos, che, pero no, esto pasa en Argentina y pasa en la mayoría de los países del mundo. La medicina se fue corriendo hacia ese lugar, un poco producto de la tecnología, un poco producto a la masividad que tiene la información a partir de Internet. Entonces, hoy, como decíamos, el médico, y estas son palabras de un jefe de obstetricia, era jefe de obstetricia de este hospital, que compartimos una charla, no me acuerdo si en Sojiva o en Sogua, que dijo, el médico tiene que gastar más saliva. Sí, el tema es que el médico tiene que gastar más saliva, tiene que informar más, tiene que escribir más, pero los tiempos y la remuneración se acortó. Es decir, se le cargó al médico en la mochila una mayor responsabilidad en cuanto, che, te tengo que informar de los derechos que tenés de tu salud sexual y tu salud reproductiva, te tengo que informar de los derechos que tenés acerca de todo lo que tiene que ver con la muerte digna y las directivas de voluntad anticipada, ¿no? Tantas charlas que hemos compartido en ese sentido. eh, y sin embargo, cada vez tiene menos tiempo, cada vez tiene más pacientes, cada vez el médico tiene una cuestión de pluriempleo para sostener un nivel de vida acorde a un profesional, y las exigencias son más. Esa es una realidad, es un diagnóstico en el que coincidimos todos. Cada uno deberá ver por qué lugar canalizar el reclamo, pero lo cierto es que hoy el médico, cuando está sentado frente a un paciente, se encuentra en esa situación, en tener que hacer más, cada vez más, y un posible conflicto en puerta que lo espera. ¿Cuál es la tarea de los abogados que trabajamos para ustedes? Alertarlos sobre todas estas cosas, decirles que no hay soluciones mágicas, pero sí que escribir, hacer buenas evoluciones que justifiquen por qué no lo operaste o por qué sí lo operaste. Eso es un remedio, les diría, casi infalible. Porque juicios va a haber, pero como dijo Florencia y nos mostró sus números, los números de ustedes, vieron como hay muchos reclamos que han quedado en la nada. ¿Por qué quedaron en la nada? Porque, bueno, en el marco de una mediación se mostró la historia clínica, se dieron las explicaciones del caso, se habrá mostrado bibliografía, y eso hizo que, la verdad que tengo que felicitar, porque es un número altísimo de casos que han quedado a mitad de camino. Así que tengo que felicitarte a vos y a todo el equipo de abogados de acá del AMPI, porque eso habla muy bien del trabajo de ustedes, que no lo toman de manera mecanizada, sino que cada caso lo toman como un caso único y buscan la manera de evitarle al médico que el proceso continúe, porque para el médico un proceso abierto es una condena ya.
Es decir, para el médico que se va a dormir todas las noches pensando qué va a pasar con ese juicio. Bueno, no quiero meterme en el tema penal porque es un tema muy angustiante. Por suerte hay muchos menos casos. En el fuero penal nos manejamos, diría, a nivel general, es un 10%. O sea, si tenés X cantidad de juicios civiles, es un 10% o menos de los casos que llegan al fuero penal, y eso está buenísimo para ustedes, porque para el médico ya la sola existencia del proceso es una tortura, es una sanción y es un castigo. Aunque termine bien, los años que estuviste sometido a un proceso son un castigo. Por eso yo creo que las instituciones, bueno, yo tengo una pertenencia a otra institución, que es la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, hacen muy bien en llevar adelante este trabajo de prevención. Porque una vez que tenés el juicio, sí, pero hay mucho para hacer, mejorando esto que tiene que ver con el ejercicio de cómo anotar, ¿no? Porque a veces me dicen, sí, yo anoto que el paciente rechazó el tratamiento y que por eso se fue sin alta médica, por ejemplo, que es un tema que a mí me encanta, la externación sin alta médica. Sí, bueno, pero vos anotaste que le explicaste cuál era la consecuencia de irse. Es decir, a veces nos falta una vueltita de tuerca que es mínima, y ahí está el equipo del AMPI de abogados que está a diario con ustedes. A mí por suerte no me van a ver, ojalá no me vean nunca, pero ustedes tienen ese equipo de abogados que está ahí, yo lo veo, lo percibo, tantos años trabajando en temas de salud, veo, ustedes tienen un equipo que está ahí, en el día a día, y no duden en consultar. ¿Eh? Che, mira, este paciente se va a ir. ¿Qué hacemos, Florencia o equipo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo anotamos? Porque está perfecto, el paciente se puede ir. El paciente rechaza quedarse internado, rechaza operarse. Pero anotá que le explicaste cuáles eran las consecuencias. A partir de ahí, esta nueva legislación que habla de la autonomía de la voluntad del paciente, debidamente informado, te exime de responsabilidad. Entonces hay un montón de herramientas chiquitas, sutiles, simples, ¿no? Porque no se trata de hacer bien o mal las cosas. En tantos años que llevo trabajando para los médicos, he visto muy pocos casos de errores groseros. Ahora, esto que les decía al principio, y que tiene que ver que aunque en tribunales no gana el que hizo las cosas bien, ni el que tiene razón, ni el que dice la verdad, es porque en tribunales no se juzga el hecho real. Es partir de un desconocimiento como el que puedo tener yo de lo que pasa en un quirófano, pensar que en tribunales el juez juzga el hecho real. Los jueces juzgan hechos reconstruidos. En un accidente de tránsito no le creen al conductor del auto rojo o al conductor del auto azul. Van a las cámaras de seguridad y hacen pericias sobre las frenadas. Si no llovía, porque si llovía no te deja marca en el piso la cubierta. Entonces, es eso, es empezar a hacer este trabajo, continuar. Ustedes ya lo vienen haciendo hace mucho tiempo, este trabajo de concientización de que, che, tarde o temprano, y esto que voy a decir es una bomba, tarde o temprano van a pasar por tribunales, menos los nefrólogos. Es decir, eh, tarde o temprano van a pasar. No, es un chiste porque de la previa, si llegaste tarde lo perdiste. Eh, Tarde o temprano van a pasar por tribunales, como testigos, como demandados o como imputados. Y en tribunales, si querés que te vaya bien, tenés que poder explicar por qué hiciste lo que hiciste. Porque vos tenés amplias facultades y capacidad como para decir, no, no lo operé porque consideré que no era quirúrgico. O sí, lo operé porque consideré que era quirúrgico. Y está el consentimiento informado. Y ahí la cosa se allana. ¿Eh? El asunto es si no tenés un consentimiento informado. O el asunto es si decidiste no operar ese paciente que te llamaron a como interconsultor en la guardia y no anotaste que el abdomen estaba blando, depresible e indoloro. El asunto es, vino el cirujano, no anotó nada, resulta que el paciente a las 6 horas aparece perforado. Nadie te va a creer que el abdomen estaba blando, depresible e indoloro. Ahora, si lo anotaste, y sí, puede ser que en 6 horas el paciente se perforó y se prendió fuego, porque era un inmunodeprimido, se te prendió fuego, puede pasar. Ahora, si no anotaste nada, ya te digo que estás en el horno. Entonces, muchas veces me dicen, che, me cuentan un caso y me dicen, acá hay mala praxis, tengo responsabilidad. Sí, no me lo cuentes, no me cuentes nada, mostrame la historia clínica.
Porque cuando arranqué a trabajar para ustedes, yo he estado 4 horas escuchándolos, diciéndoles, bueno, listo, andate tranquilo que va a estar todo bien. Y después por ahí a la semana conseguía la historia clínica en el juzgado. Cuando leí la historia clínica no había ni la mitad de las cosas que ustedes me dijeron que habían hecho. Entonces era muy difícil llamarlos y decirles, che, mirá que no te va a ir tan bien. Porque vos no notaste esto, no notaste aquello, esto que me dijiste que hiciste, esta antibiótico-terapia que le diste de manera profiláctica no está anotada. No, bueno, Vadim, pero eso se hace de rutina. Bueno, no, de rutina nada. Es decir, una cosa es el ámbito académico y otra cosa es en el ámbito de tribunales, donde todo es una esquizofrenia y donde lo único que vale es lo que se puede probar. ¿Mm? Son dos mundos completamente diferentes. Creo que el trabajo más difícil que tenemos los abogados que trabajamos para ustedes, había otro colega por ahí dando vueltas allá. El trabajo más difícil que tenemos nosotros es por ahí contarles a ustedes y acompañarlos en todo esto, haciéndoles comprender de alguna manera que el mundo real en el que ustedes viven, en el que ellos viven, no es el mundo real nuestro, porque yo mientras pueda probar algo y la prueba no la haya obtenido de manera ilícita, estoy contento. No me importa si palpaste el algodón o no palpaste, está anotado, a mí me sirve. Entonces, claro, sí, es difícil, profesionalmente me manejo así, ¿eh? En la vida, en la vida personal no, pero digo, es muy difícil, la esencia del médico es como la esencia del bombero, che, hay fuego, hay que rescatar a alguien, nos metemos. La esencia profesional de alguien que ejerce la medicina, y cuesta mucho explicarle al médico, pero ¿cómo puede ser? Y sí, puede ser. ¿Cómo puede ser que me hayan procesado? Me dicen. ¿Cómo puede ser que me hayan prohibido la salida del país? Y sí, puede ser. ¿Pero por qué? Porque sí hice todo bien. Sí, pero la historia clínica dice la mitad de las cosas que hiciste. Así de cruel es. Y así de cruel es la cosa, pero también nos lleva a una solución sencilla. Imagínense si todos los juicios en los que nosotros trabajamos fuesen cosas que realmente se hicieron mal. Sería terrible. En realidad no es que se hicieron las cosas mal, es que se documentaron mal. Porque a vos te juzgan por el hecho que se reconstruyó, no por el hecho real. Entonces, como hablábamos con la doctora, empatía, empatía, mucha comunicación, mucha información hacia el paciente y documentarlo. Porque lo que no está y no lo podemos probar en tribunales, a nosotros no nos sirve. Yo prefiero que ni me lo cuenten. Cuando un médico me dice, no, ¿por qué hice esto? No me cuentes, porque yo me ilusiono. Claro, sí, yo me ilusiono. Sí, yo no quiero ir a juicio. Yo quiero trabajar en prevención. Yo quiero que ustedes no vayan a juicio porque ir a juicio es durísimo. Ir a un juicio oral es terrible. Ir a un juicio civil también, para ustedes también. No sé, muchas veces no hay una real conciencia de la diferencia entre el juicio civil y el juicio penal, más allá de los esfuerzos que hacen los abogados como Florencia y su equipo en las explicaciones. Es decir, y ya para el médico estar en un juicio es algo trágico. Entonces, yo lo que les digo es, la diferencia entre lo que es un proceso penal y un proceso civil, la explicó Florencia, no, es un reclamo económico y el otro es un reclamo sobre la matrícula y en casos donde el delito que se les imputa una pena de prisión que puede ser efectiva o generalmente es en suspenso. Yo me sumo a esto que dejó Florencia planteado en el ambiente es en cuanto a el trabajo en la prevención, en el día a día, en hacer buenas historias clínicas, en hacer buenas evoluciones. Y hay una cuestión que se sumó ahora, que estábamos charlando acá con los colegas antes de entrar, que tiene que ver con el uso de la tecnología, esto de contestar mensajes de los pacientes por WhatsApp o inclusive el manejo y el uso de las redes sociales por parte de los pacientes y por parte de los profesionales también, y todas las complicaciones que eso trae. Esto da lugar a una, a un espacio y a una actividad entera, pero vamos a contarles con Florencia y con su equipo que por lo pronto, como veníamos hablando recién, tienen que saber
los mensajes que ustedes intercambian con sus pacientes a través de la mensajería instantánea, WhatsApp, Telegram o inclusive mensaje de texto, en los juicios hoy se toma como prueba. Hoy lo que le hayas puesto o dejado, o lo que hayas dejado de ponerle al paciente, se toma como prueba. Por eso me dicen, entonces, ¿qué hago? Le atiendo el teléfono, le contesto el mensaje, no le contesto el mensaje. Y como lo charlábamos la otra vez, Florencia, que muchas veces nos preguntan, bueno, pero ¿a partir de cuándo se genera esa responsabilidad? Bueno, jurídicamente se llama, Florencia lo maneja muy bien este concepto, es el principio de la posición de garante. ¿A partir de qué momento vos sos garante de mí? Bueno, a partir de que yo fui a la consulta y te planteé determinada sintomatología y vos la escuchaste. A partir de ahí, si yo estuve charlando, poner que sos cardiólogo, y yo estuve charlando con vos y te dije, che, me duele el pecho, tengo una sensación de desasosiego, me falta el aire, qué sé yo, y vos me decís, no pasa nada, no pasa nada, ahí se genera una posición de garante. Entonces, ahora, si yo me fui a tomar un café como si no te dije nada, estuve en la misma situación, vista desde afuera, es la misma situación, vista desde afuera, una camarita, decir, che, pero Badín estuvo tomando un café con el doctor. Sí, pero estuvieron hablando de autos. Entonces, ¿a partir de qué momento se genera esa posición de garante? Bueno, si le diste tu WhatsApp, si tiene tu WhatsApp, si se lo diste o si lo consiguió, si te escribió y le contestaste, estás en el horno. Entonces, ¿qué hago? ¿Le contesto o no le contesto? Bueno, eso va a depender de cada caso. La recomendación que tenemos es, si le vas a dar el teléfono a un paciente, deja en claro en la historia clínica, a él también, obviamente, pero deja claro en la historia clínica que le explicaste para qué se lo diste. Mira, te voy a dar mi teléfono para que me canceles un turno a último momento y me avises que tengo disponibilidad en ese turno. Pero no consulto, no hago consultas de urgencia ni hago consultas por WhatsApp. Muchos profesionales ya también están usando el mensaje automático. Mensaje automático, viste que le mandas un mensaje y te responde un mensajito que vos ya preconstituiste, donde dice no se atienden consultas telefónicas, para urgencias dirigirse, bueno, en el universo de los pacientes del Hospital Italiano, me imagino que deben tener un 0800 o algún teléfono de urgencias, como para que ustedes, a los pacientes del Hospital Italiano, en caso de urgencias, llamar a tal teléfono de urgencias, ¿no? Esto lo hablo mucho, sobre todo con la gente de salud mental. Viste que los pacientes se te brotan los fines de semana y entonces, ¿qué haces? No te puedes ir, no te puedes ir a ningún lado. Pues entonces, el uso de la tecnología es fantástico. Si tener contacto directo es fantástico, pero también se te puede volver en contra. Entonces, el uso de esa tecnología, y hoy como hablábamos, si no le das tu teléfono no existís. Sos un mal profesional. Médico, abogado, tal mecánico. No te ubico, che, me pasa tal cosa, al médico. Entonces, bueno, la verdad que recluirse y no usarlo no parece un consejo aplicable, pero sí usarlo de buena manera, aclarando las reglas. Si yo presto un servicio de urgencias, por ejemplo, pero hay otros abogados que no. Vos capaz que atendés a un paciente en consultorio, pero no haces urgencia. Entonces el mensajito está buenísimo. Y el otro tip es anotar en la historia clínica que le diste el teléfono. La apertura de la historia clínica es fundamental. Los datos que vos volcás en la historia clínica son fundamentales porque vos pones las reglas de juego de ahí para adelante. Y si el día de mañana ese paciente te hace un reclamo, bueno, vos vas a poder ir a una mediación o un juzgado y decir, no, pero yo le aclaré al paciente que yo no atiendo urgencias, no es que yo lo dejé abandonado, porque si no después viene la cosa del abandono de paciente, el abandono de persona, muchas cosas con las que estigmatizan a los médicos. Yo, no, pero mire, el paciente dice que el médico lo abandonó, pero el médico viene con esta prueba que es, no, yo le declaré que le daba mi teléfono para si tenía que cancelar un turno, o de última, si me quería mandar a un laboratorio. Por ejemplo, eso lo maneja cada uno dependiendo de la especialidad también y dependiendo del vínculo que tenga con el paciente. Porque si vos trabajás en un hospital cerrado y atendés tal día en el hospital, en el consultorio, por ahí no querés tener vínculo. Ahora, si es un paciente por ahí, un paciente particular, otro tipo de especialidad, aceptás que te mande estudios. Y si no, después también se suma todo lo que tiene que ver con telemedicina, que el Hospital Italiano tiene un buen manejo con todo lo que tiene que ver con la telemedicina. Hoy hasta el SAME tiene telemedicina. El SAME tiene un servicio de telemedicina que acompaña al paciente mientras llega la ambulancia, por ejemplo, si hay un paciente que
está en paro, un paciente que está desmayado, un paciente, es decir, hay un servicio de telemedicina hace casi un año que en determinados casos, mientras llega el móvil, el paciente es asistido por un equipo de telemedicina que le va dando recomendaciones a quien llamó. Entonces, el WhatsApp existe. ¿Hay que usarlo? No hay forma de no usarlo, pero no usarlo de cualquier manera. Telemedicina, lo mismo. Telemedicina no es hacer una videollamada. De hecho, salió una ley sobre recetas digitales y telemedicina y hay una serie de resoluciones del Ministerio de Salud que dicen cómo se debe hacer telemedicina. Es decir, en Argentina se puede hacer telemedicina, pero no de cualquier manera. Entonces, así como tantas otras cosas, la idea es trabajar en la prevención. La actividad de los profesionales de la salud está regulada por un montón de normas y cada vez más. Hay que conocerlas, pero sepan que es imposible conocer todas esas normas. Por eso ustedes tienen en el día a día un equipo de abogados excelente que está acá presente y no duden en hacer la consulta pertinente porque una consulta a tiempo sobre cómo dejar constancia sobre un rechazo terapéutico o una externación sin alta médica les puede cambiar el resultado de un juicio. Lo mismo que una cuestión que tiene que ver con todo lo relacionado a la adecuación del esfuerzo terapéutico, lo que antes llamábamos la limitación del esfuerzo terapéutico, que después de muchas actividades con la gente del INCUCAI y el Instituto de Trasplante y muchos retos me han dicho, Vadim, no digas más limitación del esfuerzo terapéutico, es adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, todo depende de cómo lo volques en la historia clínica, porque si no te aparece después el hijo que estaba en España y te dice, ¿cómo que no? ¿Cómo que no lo reanimaron? ¿Cómo que no le pusieron la vía central? No, por esto, por esto, por esto y por esto. Así que bueno, si te parece, dejamos abierto un periodo, hay una manito, bueno, una manito, te dejo manejar toda la situación, que sos la anfitriona. Y bueno, tenemos unos minutos para contestar preguntas. Si se quieren sumar el resto de tu equipo, obviamente, que están acá presentes y que también tienen larga experiencia en estas cuestiones. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Eh, yo quería agregar a lo que Vadim dijo que el mensajito de WhatsApp es telemedicina, es una consulta. El que le dice me duele el pecho, no tengo aire por WhatsApp es una consulta. Si ustedes le dicen vayan a la guardia, el acto médico es vaya a la guardia. Pero o sea, y de eso debería quedar registro en una historia clínica, sobre todo si ustedes le dijeran vayan a la guardia. Pues si el paciente se murió, perdimos. Y tenemos ejemplos de pacientes que se fueron alta contraindicación médica y nadie lo escribió. El paciente se fue de alta contraindicación médica, dolor precordial, CPK alta y era el día lindo y se fue a andar en bicicleta y se murió. Terrible. Cosas que pasan. Sí, después es muy difícil de explicar, ¿no? Después es muy difícil explicar esas cosas. No sé si alguien le quiere. Había una manito de una tal Silvana, que no sé Silvana cuánto. Sí, discúlpame Florencia, fue un error, pero aprovecho que fue un error la manito, pero ya que estamos, voy a hacer una pregunta. El hospital, primero un gusto, excelente la exposición, gracias por los tips, pero el hospital tiene una herramienta que es la mensajería que, digamos, los pacientes ambulatorios pueden enviar mensajes de consulta, de, bueno, de todo tipo, que uno, digamos, responde, pero que no tiene un límite definido de cuándo hay que responderlo, si qué pasa si uno no lo responde, porque en general los pacientes consultan cosas coherentes o lógicas, algo en, no sé, un cambio de medicación o algo por un turno, pero puede pasar que manden una consulta un poquito más orientada a algo agudo que está ocurriendo o algún síntoma que apareció. Y esto, digamos, la pregunta es, si uno no lo responde, ¿qué manera tiene uno de defenderse de eso? Porque en realidad es una vía de comunicación, el paciente nos hace llegar este tipo de consultas
y no hay un tiempo de respuesta. Si yo estoy de vacaciones o estoy el fin de semana, puedo no abrir la historia clínica en esos días y no enterarme. Entonces, ¿tenemos alguna manera de protegernos de estas situaciones? Si no es un WhatsApp, es algo oficial, digamos. Sí, primero, la entiendo, porque como paciente me pasa que la herramienta del chat de la historia clínica electrónica del Hospital Italiano tiene la posibilidad de poner una respuesta automática. O sea, si están de vacaciones pueden poner, en caso de urgencia, vaya a la guardia, que básicamente es la respuesta que siempre les decimos que pongan. En caso de urgencia, vaya a la guardia. En caso de tener dudas, vaya a la guardia. Este no es un chat para resolver urgencias, sino es un chat para otro tipo de circunstancias. No sé, renueven medicación. Esto no hace falta que lo pongan en la respuesta automática, pero es para renovar medicación, para cosas más o menos importantes. Lo que ustedes también tienen que saber que ese chat no se vuelca de ninguna manera en la historia clínica. Es como si hablaran por WhatsApp con el paciente y que eso no llega nunca al juzgado, salvo que el paciente lo incorpore o de alguna manera se pida que se incorpore. Tampoco tiene un respaldo tan efectivo como la historia clínica electrónica. O sea, eso se puede perder con el tiempo porque el hospital no gasta plata en conservar eso como si gasta plata en conservar una historia clínica. Entonces, toda consulta a distancia es telemedicina hecha por el medio por el que se haga y desde AMPI siempre les sugerimos que si ustedes no son activos en ese tipo de consultas, en la mensajería y no la pueden desactivar, porque sé que hay algunas especialidades que la pueden desactivar y otras no, lo que hagan es tratar de incorporar este mensaje de respuesta automático de cuáles son los usos del chat o qué hacer en caso de presentar un cuadro con una urgencia. Si querés saber más. Muchas gracias, No, Florencia. a usted, Doc. La doctora Enz, que la veo con la manito levantada. Hola, Doc. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Florencia, y al doctor también. El tema de la mensajería se puede, nosotros creo que si no la tenemos activada, lo podemos activar para algún paciente en especial desde la historia clínica electrónica. O sea, cuando estás dentro de la historia del paciente, abajo podés activar mensajería si vos querés para algún paciente en particular y por ahí podés chatear con el paciente, ¿no? O sea, poder responder las preguntas, pero tampoco te llega un mensaje avisándote que el paciente te está escribiendo. Vos tenés que entrar y ver a ver si el paciente te escribió. En ese caso, digamos, qué cuadro legal le quedaría a eso si vos no le contestás enseguida, por ejemplo? Acá está todo el auditorio diciendo le llega un aviso al mail, doctora, de que el paciente le escribió. Yo como no lo uso, no sé. Claro, pero yo, es lo mismo, viste, que decía la colega, que uno a veces no está el fin de semana, no ve los mails o está. Es un tema ese. Eh, ¿Qué tal, doctora? Por eso es importante eh, las reglas claras. Por eso es importante quizás, no sé, yo no conozco el sistema, pero por ahí habría que hablar con la gente de sistemas a ver si cuando el paciente es admitido en este tipo de comunicación, si tiene algún cosito de acepta términos y condiciones y que en esos términos y condiciones quede claro que no es una vía habilitada para consultas de urgencia. Me parece que con eso ya sería suficiente. Es decir, también hay una cuestión que por ahí es un poco técnica que manejamos con, con la gente, con los abogados que trabajamos para ustedes, que es el tema de la competencia de la víctima. Es un término un poco muy técnico, pero bueno, es decir, el paciente también, si tiene una urgencia, tiene que saber que tiene que ir a una guardia o tiene que llamar un teléfono de urgencia y no establecer un contacto asincrónico, ¿no? Si en esa aceptación de términos y condiciones tiene que quedar en claro, se podría revisar, que hay cuestiones que tienen que ver con consultas sincrónicas y consultas asincrónicas. De ya si el paciente está con un dolor de pecho y tiene una urgencia y manda una consulta asincrónica y eso después es revisado en tribunales y decir, bueno, el paciente equivocó la vía de acceso o de consulta Ok, al servicio de salud. Así que quédese tranquila, doctora, en ese sentido. perfecto. Gracias, doctor. Gracias, Florencia.
Quédate con ese micrófono y vas pasando. ¿Qué tal? Buenos días. Lástima que llegué un poquito tarde a la charla, pero bueno, muchas gracias por la presencia, bastante aclaratorio todo el tema, un tema que nosotros los cirujanos, sobre todo, lo padecemos mucho. Yo personalmente tuve algunos problemitas con la ley y gracias al equipo, como decís vos acá, que me ayudó mucho y realmente uno está convencido de que hizo todas las cosas bien y a veces por falta de registro, por falta sí, de no anotar las cosas que uno creía que hizo bien, bueno, a veces resulta que en algunas denuncias, demandas, etcétera. Entonces, yo simplemente una reflexión que quería hacer de todo esto es que creo que por ahí faltó, o que creo lo que yo veo, cada vez que un cirujano tiene que hablar o ver o decidir una cirugía, tiene que haber un familiar junto al paciente. Porque es donde uno le cuenta al paciente todo lo que va a hacer y necesita, esto por experiencia personal de muchos años, necesita, parte del registro, necesita que alguien lo escuche. Porque es muy probable que si las cosas no salen como uno pretende, eh, por ahí el familiar, esto que dabas vos el ejemplo desde, qué sé yo, desde España, y dije que le pongan la vía, y dije todo este tipo de cosas. O sea, necesita un respaldo de uno, aparte de escribir, de quién, qué es lo que va a hacer. Entonces, para mi modo de ver, un consejo después de muchos años de cirugía, que cada vez que vamos a hacer algún procedimiento quirúrgico, esté alguien acompañando al paciente. Excelente, sí, todo lo que tiene que ver con las experiencias vividas siempre es un dato que suma muchísimo, así que gracias, doctor. Pero también quiero decirles que la ley no exige, ¿no? La ley no exige y solamente si el paciente autoriza puede haber un tercero. Entonces, es verdad que muchas veces la contención de un familiar y tener el respaldo de un familiar hace que después esto sea aclaratorio, pero desde el punto de vista técnico les tengo que decir que la ley no exige que haya un Se testigo. entiende, se entiende. Es decir, que en algunos casos es bienvenido, sí, seguramente, y hay ejemplos de sobra acorde a lo que nos comenta el doctor. Hay pacientes que no quieren, de hecho, no está bueno ser autorreferencial, pero yo soy uno de esos pacientes que va solo al médico, que no comparte, y las veces que me operé fui con mi auto, dejé el auto en el estacionamiento y dije, cuando me voy con mi auto, o me voy con los pies para adelante. Es decir, hay todo tipo de pacientes. Entonces, para que quede claro, la ley no exige que haya una persona, que haya un tercero. Esa decisión la tiene que tomar el paciente. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque ustedes no podrían exigirle al paciente que venga. Al paciente que accede, bienvenido sea, el que venga con un familiar. Pero también puede pasar que el paciente te diga, como yo no vengo con nadie, no quiero que nadie se entere, no quiero que nadie escuche. Entonces, hay que estar abierto a todas las posibilidades porque los escenarios son muy cambiantes. Sí, posiblemente, sí, puede ser, pero por ejemplo, el hospital, si uno no viene acompañado por alguien en el momento quirúrgico, el paciente no se puede operar. No se puede operar, se suspende la cirugía, cosa que nos ocurrió en varias oportunidades con pacientes que deben ser procedimientos simples. Mm. Y así como tuvimos accidentes a veces importantes con procedimientos simples, de hace varios años, bueno, tomamos esta conducta. Es más, La está verdad avalado que por una sí, sí. organización internacional que es No, la no, Joint Commission. está buenísimo porque aparte hasta que se vaya un paciente recién operado solo, da lugar a que se maree, tenga algún tipo de Lógico. situación. Yo les quiero decir que la ley no lo exige. No, no, digo, Todo lo que el hospital pueda hacer para mejorar la situación, bienvenido sea. Es decir, y me lleva a otro tema, como el tema de los pacientes o los familiares que te filman cuando estás dando una consulta. Ahí también, es decir, hay instituciones que ya están poniendo cartelería, porque el Código Civil y Comercial de la Nación avala que no está permitido captar la imagen o la voz de una persona sin su consentimiento. Y ahí eso también ayuda mucho al médico, porque el médico dice, mira, ves que no está permitido, te pido por favor que guardes el celular. Si no, llamas a
a la vigilancia, a quien sea. Entonces, todo lo que el hospital pueda sumar en beneficio del vínculo entre el médico y el paciente y en beneficio de un mejor resultado, bienvenido sea. Los felicito, la verdad que me parece una norma interna espectacular esto de que el paciente no pueda venir a operarse solo. No pasa en todas las instituciones, pero bueno, hay disparidad de institución a institución, hay disparidad, y en eso, bueno, el hospital italiano tiene un reconocimiento a nivel nacional y latinoamericano en cuanto a la excelencia en todo lo que tiene que ver con la seguridad del paciente, ¿no? Y una cortita más, ¿no? La segunda reflexión es, cada vez que uno ya el uso del WhatsApp y del teléfono es un tema casi permanente en todos los médicos, pero eso involucra que cada vez que alguien manda un mensaje, desde mandar un análisis, un estudio y demás, eso nos obliga a entrar a nosotros a la historia clínica. Esa historia clínica necesita entrar, necesita un tiempo, necesita dedicarse. O sea, la reflexión es, ahora le pregunto al paciente, ¿quién me paga la consulta? Sí. Es que Cosa sí. que no ocurre, digamos, no habitualmente los médicos creo que, ya ve, cometemos error de decirle, responderle sí, está bien, y por ahí, por no darnos ese tiempo que necesitamos a veces para responderle adecuadamente cuando nos mandan ese mensaje, ¿no? Otra reflexión, nada más que Sí. eso. La doctora Silvia Martín, que pobre la tengo ahí con la mano levantada hace un rato, y después le doy el pase al doctor Saimovici. No. Doctora Martín, ¿no se desmutea o no quiere decir nada? Bueno, vamos con Me el... ol- Ahí está. No, ahí está, me olvidé de desmutearme, perdón. Primero, gracias por la oportunidad y muy, muy interesante la charla. Yo soy médica clínica y geriatra y soy médica de cabecera. Y quiero retomar el tema este de la mensajería instantánea que tienen acceso los pacientes. Nosotros desde el grupo de geriatría hace un tiempito logramos que se pusiera en el portal del paciente, apenas quiere enviarnos un mensaje a nosotros, esta leyenda que me tomo el atrevimiento de leerla porque me parece que está buena. Estimado paciente, esta vía de comunicación no es para urgencias. Si su consulta es urgente, tiene a disposición las diferentes opciones de consulta no programada. Guardia virtual, demanda espontánea en centros médicos, central de emergencias. Su médico recibirá su mensaje exclusivamente los días hábiles de 8 a 20 horas. Su médico responderá a su consulta dentro de las 48 horas hábiles desde la recepción de su mensaje. Esto se logró colocar justamente por esto que se venía charlando en cuanto a los tiempos en los cuales uno contesta o no contesta una mensajería. ¿Qué pasa si cae un viernes a las 19:55 y uno ya está desconectado y no se vuelve a conectar hasta el lunes? Y creo que es algo útil porque nos da cierta protección. Por lo menos eso es lo que se conversaba en el grupo de geriatría. Excelente, buenísimo. Sí, no sé, creo que estará disponible en el portal de todos los pacientes, independientemente de la especialidad médica que lo Sí, atienda. esto Sí, que cuenta la doctora Martín está buenísimo. Y como estamos en la época de... A nosotros nos tocó ser testigos y a ustedes protagonistas de un cambio que tiene que ver con la historia clínica en papel, a la historia clínica electrónica, la atención a distancia sincrónica y asincrónica. Y así, a partir de estos aportes, es que se va mejorando. Así que buenísimo y bueno, ojalá lo puedan extender a todos los servicios, esto que es el servicio que nos contaba la doctora, que se extienda al resto y de a poquito así con estos aportes vamos sumando herramientas para disminuir los conflictos. Sí, sí, el grupo de geriatría igual está muy armado y consultan mucho también, así que... es verdad. Muchas gracias. Bien. Acá la doctora Eugenia Malcolm dice que no pondría plazo, incluso doctora, pero bueno, capaz que es un montón y las reglas del hospital les requieren otra cosa. Sí, sí. El doctor Saimovici, que también pobre lo tengo ahí hace un rato que se prende y desprende la cámara. Muchas gracias por la charla.
que me resultó excelente. Nosotros trabajamos en internación domiciliaria de adultos y entregamos un instructivo al ingreso donde habla de las vías de comunicación y horarios, pero obviamente no abarca hoy por hoy todas las posibilidades de comunicación paciente-médico, que son múltiples. Entonces quería, para tal vez reconfirmar la información que dieron ustedes, que si el médico pusiera en la historia clínica al inicio de la atención de un paciente cuáles son las reglas de comunicación y normas, esto lo consultaríamos con la mutual antes, ¿no? De hacer una plantilla modelo, pero si pusiera todas las opciones de comunicación que pudiera utilizar con los familiares y con el paciente y dejar clara, como dicen las reglas del juego, en una evolución al inicio de la atención, eso podría digamos, servir para poder cubrirse ante reclamos de que no se respondió tal día o tal hora, porque nosotros tenemos una estructura de guardia, una estructura de los días hábiles, etcétera, y no sistemáticamente es instructivo que el paciente o el familiar firma, no está llegando sistemáticamente a la historia clínica, o alguna vez no lo firma una persona distinta, entonces eso sería una medida suficiente y adecuada. Bueno, suficiente, decir que algo es Bueno, suficiente para la justicia es un montón, doctor. Es como que usted no me puede prometer curarme, yo no lo puedo prometer un resultado de un juicio. Pero sí es de buena práctica que si ustedes encima ya se los entregan a los pacientes por escrito, todas esas instrucciones, que queden una evolución. Lo mismo con los consentimientos informados. Yo siempre les digo a los cirujanos que si hablan de todas las circunstancias en las que la operación se va a dar y todas las consecuencias que esa operación se van a tener, ¿por qué no lo escriben? Bueno, lo mismo ustedes, o sea, si les dan un instructivo de cómo comunicarse, cuál es el basamento del servicio de medicina domiciliaria, yo creo que eso debe estar en Word, en PDF, en algo, es copiar, pegar en una evolución, tampoco debe ser tan complejo, pero obvio que podemos ensayar una evolución para que les quede como modelo y plantilla modelo. De hecho, en noviembre tenemos reunión con el Servicio de Medicina Domiciliaria, así que podemos incluso incluirlo para esa reunión, pero desde ya me parece que es una gran práctica y bueno, es un consejo que aparte Vadim les acaba de dar en la charla. El doctor Falconi y después vuelvo a Silvano. Ah, bueno. Sí, no, pobre Silvana que levantó la mano. No, dos cosas breves. Primero, felicitarlos, redundante de decírselo, pero excelente la disertación de ambos. Lo otro, un comentario muy breve. Hay mucho amateurismo de parte nuestra, profesional, de lo que hacemos. Digo, lo hacemos amateur. Nos parece que, y venir a estas reuniones, uno se asusta a veces, porque dice, mirá cómo estoy haciendo y cómo debería haber hecho. Está muy bueno, pero hay que encontrar el camino para que esto llegue a los 3.000, 4.000 médicos que hay solamente en el hospital, porque hoy somos un grupo muy reducido que está conectado a esto. Pero quiero decir que la mayoría de nosotros actúa de buena fe y desconocimiento total, porque no se nos forma en la universidad, en la residencia y en las formaciones posteriores en cosas que son de todos los días. Esto es un comentario. Sí, sí, bueno, Te lo digo. muchas gracias por el mimo, pero sí, bueno, acá la gente de la Mutual, y el equipo de abogados que ustedes tienen, ha tomado un compromiso muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la prevención y en la divulgación de todo esto que tiene que ver con las normas que ustedes son obligatorias y nadie les comenta, nadie les informa, así que bueno, fantástico el trabajo que están haciendo. Y ahí va la pregunta concreta, y no quiero demorarla mucho, concretamente es esta. Nosotros estamos en un sistema de salud que está sobreexigido y desbordado. Cada uno tiene su realidad, pero la mayoría de los médicos que hacemos atención, por lo menos en el hospital, tenemos una agenda que generalmente es acotada y que tiene una demora a veces muy larga. Entonces, bueno, dicen, yo lo quiero ir a ver, tiene turno para febrero. Entonces es lógico que el paciente busque canales alternativos de comunicación. Entonces te dicen, me da el mail, porque si tengo el resultado del laboratorio se lo mando, porque yo para ir a verlo pido el turno. Yo no tengo problema, pero resulta que me lo hice y tengo turno para febrero. Entonces, y la pregunta es esta, ¿cuál es la obligación del médico de brindar un canal de comunicación, dado que el acceso es dificultoso en este momento en la realidad nacional y en la realidad particular de muchos cosas del hospital? Porque el paciente puede acceder al sistema de salud, digo puntualmente,
me viene a ver a mí, yo lo veo, evalúo, le pido unos estudios, a lo mejor dice, mira, el sistema te da un acceso a un cardiólogo, no al mismo, pero vos podés volver al sistema. Entonces, no le tenés que dar un canal de comunicación, porque él quiere volver a verte a vos por lógica, pero si no consigue, a la semana va a tener un turno con un cardiólogo. No va a ser el mismo, pero va a ser un cardiólogo del sistema. ¿Eso es suficiente? Y ahí va la pregunta. ¿O vos estás obligado a decir, mira, dado que no tengo turno, te tengo que darme, te tengo el celular, te tengo que dar la mensajería para que vos me vayas comunicando cómo van los estudios, para que yo te vaya contestando los resultados? Porque si no es mucho más complejo. La otra es decir, mira, el sistema responde. En una semana vos tenés acceso al urólogo, no el mismo, al cardiólogo. En 15 días tenés acceso a otra. ¿Se entiende a lo que voy? Porque la obligación no recae entonces en el profesional individual, sino en el sistema, y hasta donde yo sé, el sistema sí da respuesta rápida porque implementa las medidas. Por ejemplo, la mayoría de nuestros servicios tiene un sistema de demanda espontánea, además de la guardia, además de la urgencia. Esa es la... En principio, ¿qué es mejor para el paciente? ¿Que le mande los estudios por mail o que alguien lo revise clínicamente nuevamente con los resultados del estudio? Está bien, a ver, es real que si vos lo revisaste, lo encontraste bien, está muy bien, le pedís un estudio de chequeo, es probable que no lo tengas que volver a revisar, salvo que el tipo cuando vuelva te diga, en esta semana que pasó, me pasó esto. Pero si no, vos, desde buena práctica, revisarlo siempre, pero es probable que no lo revises. Entonces el tipo quiere volver con él. Bueno, desde mi lugar como abogada, yo le digo que saque turno con un cardiólogo, no necesariamente conmigo. Todos podemos evaluar salvo que usted me esté hablando de una valvulopatía, en cuyo caso no todos podemos hablar de eso, pero todos podemos evaluar su condición clínica. En una semana va a tener un cardiólogo. Si usted quiere venir conmigo, bueno, hay una demora, pero yo por mail no lo voy a evaluar porque no me parece adecuado evaluarlo por mail o WhatsApp o por lo que sea. Esto en el caso de un paciente crónico. En el caso de un paciente con una valvulopatía, lamentablemente tiene que ver un especialista en una valvulopatía, que son 3, o sea, no tiene mucho para elegir. Y ahí sí va a haber que gestionar o el recurso del sobreturno o el recurso bueno, comuniquémonos por otra vía, porque no lo va a poder evaluar cualquiera. Siempre depende del caso concreto, pero siempre dejando asentado de cómo vamos a evaluar, cuáles son las condiciones y las limitaciones de cada una de esas evaluaciones, sobre todo si el paciente no vive en Buenos Aires, que ese es otro detalle que también sucede a menudo acá en este hospital. No sé si a vos te pasa tanto, pero... ¿Por cuánta gente queda? 2 manitos hay. 2 manitos. Bueno, si son Eh, rápidas, ¿les parece? sí, Cerramos no sé. ya y los que, bueno, quieran seguir Tenemos mandando mensajes, lógicamente que están siempre Tenemos la a Silvana y a Delia Ibáñez. Perdón, yo trato de ser muy breve, una consulta puntual y agradezco la segunda oportunidad de hacer preguntas. Yo coordino la sección de medicina domiciliaria y gestiono una zona, ¿sí?, determinada de la capital donde tengo médicos del hospital que trabajan en domicilio y médicos de empresa que trabajan en domicilio. Es habitual que dentro de los canales de comunicación los familiares de pacientes puedan mandar un mail a una casilla que recepciona pidiendo una entrevista con el coordinador de la zona, que sería yo en este caso. Se hace un triage y nos llega indirectamente esa consulta y ese pedido de entrevista. Cuando yo respondo que quiero saber cuáles son los motivos de la entrevista, en muchos casos no tiene que ver ni con la práctica médica, ni con una responsabilidad propia en la cual sí, obviamente, prestaría la entrevista, sino que tiene que ver con reclamos de coberturas, de enojos de arrastres de los distintos transiciones entre la internación, la guardia, que la ambulancia tardó. Y realmente yo en esas situaciones no dispongo del tiempo de tener una escucha de 1 hora de catarsis que yo muy poco puedo hacer. La pregunta es, ¿estoy obligada cada vez que me piden una entrevista a dar una entrevista? Y segundo, si la rechazo, ¿debo escribir en la historia clínica que la rechazo porque considero que no es un tema que yo deba dar respuesta? ¿Eso es correcto? Mira, la recomendación que te podemos dar es que cuando recibas un mail de esas características, si no dice el motivo de la consulta, le respondas, ¿cuál es el motivo de la consulta? Si te responde que es un tema administrativo, lo derives con el sector administrativo correspondiente, es decir, tu vínculo, tu responsabilidad es para con la salud del paciente. Si
el reclamo tiene que ver con algún tipo de cuestión vinculada a prestaciones de servicios, derivalo al sector correspondiente. Nada más. Perfecto, muchas gracias. Y la doctora Delia Ibáñez. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. La pregunta es concreta. En la cobertura que tiene AMPI para telemedicina, incluye a los médicos que hacemos telemedicina como demanda espontánea, teletriage, que no son nuestros pacientes que seguimos como médicos de cabecera. Yo pregunto porque yo tengo la cobertura del Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires y ellos no contemplan la cobertura para médicos que atendemos pacientes que no son nuestros pacientes. En el caso del AMPI, ¿esa cobertura sí está contemplada? Sí, nosotros cubrimos todo acto de telemedicina, doctora. Bueno, gracias. No hay nada. Bueno, vamos a ir dando entonces el cierre. Creo que obviamente dan ganas de no dar el cierre porque hemos abierto digamos, un montón de inquietudes que tienen que ver justamente con lo que mencionábamos afuera, todo lo que son las redes, las nuevas formas de mensajes, así que seguramente los vamos a estar molestando en más de un evento que vamos a hacer justamente acá desde la Mutual. Mi agradecimiento a los colegas que presentaron, también al resto de los colegas, Eugenia, Alan y Facundo, que integran el equipo que lidera Florencia. El agradecimiento a nuestra Mutual, encabezada por Inés Fernández, la gerente, y bueno, que están siempre las puertas abiertas para todos los médicos y no médicos, socios de nuestra Mutual. Para los que no tuvieron la oportunidad, hoy también estábamos inaugurando los salones del edificio, así que los invitamos a subir un ratito, a conocer los salones y bueno, nuevamente, muchas gracias a todos.